Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, como un toro. Toro, exacto, no me acordaba. Pero Estupiñán es químico, bioquímico y conducirá en la 2. Ostras, se me olvida siempre, tío, perdóname. No puedo. No me lo creo. Por ahí siempre no me lo me creo. preguntan, No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Cómo estás, Pera? Bien, bien, bien. ¿Habéis visto la peli de Spielberg? No, todavía. Pero tú has ido a verla casi en directo, ¿no? Creo. Yo el jueves subí a la montaña de Montserrat a intentar ver ovnis. Cada 11 de cada mes hay un grupo de... El 11 de cada mes. 11 de cada Por mes. Por alguna razón, los ovnis... No, histórica. Es decir, se ve que hubo un gran avistamiento en los años 70, un 11. Bueno, pseudo-histórica, tío. Pseudo-histórica. Sí. Y hubo una de las personas pioneras en subir a Montserrat que estableció que cada 11 subían, pero yo hablé con una persona que ha visto más de 100 ovnis desde los años 80, que sube otros días aparte del 11 y dice que también ha visto. ¿Pero qué ha visto? ¿Ha visto? Sí, pero en otros días. Los marcianos usan el calendario gregoriano y saben cuál es el día 11. Sí. No, pero mira, muchas experiencias, esto daría para toda la hora, pero me pasó una cosa interesante. Vi algo. Déjame que te explique. ¿Estamos en terreno tarot otra vez? No. Me hizo pensar. Es decir, yo estaba... Además se lo dije a las personas con quien estaba. Yo soy incrédulo, yo creo que puede haber ovnis en el sentido de ver cosas en el cielo que no sabes lo que son, claro, y son un objeto volador no identificado, que sean extraterrestres que nos visitan de otras estrellas, galaxias, con las distancias enormes que hay en el universo, con las pocas pruebas empíricas que me dais, porque me decís que veis ovnis, pero no me enseñáis ni una foto, ni algo... Claro, y además yo conozco... Sí hay fotos por ahí, sí. Sí, pero que se sabe que no son ciertas. Yo conozco astrofísicos. El viernes estuve en Lodosa en una cosa del eclipse con astrofísicos y les dije a Iñaki, oye, que vosotros estáis mirando el cielo constantemente, ¿habéis visto alguna vez un ovni? Y dice, no. Pues, y estos que suben a Montserrat sí que los ven con sus ojos. Entonces, pero se hacían la 1 de la noche o algo así, yo estaba allá y de repente miro al cielo nocturno y veo como 2 luces y me parecía ver como una estela, como algo redondo y digo, espera, que estoy viendo algo extraño, porque había visto pues cosas que pasaban rápido, me decían satélites, no sé qué, y digo, mira, ¿y eso? ¿Y eso? Dice, no, eso es un avión. Vale, entonces era un avión. Pero espera. La reflexión viene ahora. Vale, era un avión. Al día siguiente se lo explico a alguien del equipo. Y en mi mente, lo que yo estaba recordando tenía más forma de ovni de lo que yo había visto. ¿Sabes? Es decir, le estaba diciendo, vi 2 luces... Y de hecho, ahora que os lo estoy explicando... Es todavía más redondo. Todavía más redondo y lo estoy viendo de más cerca. Es decir, es como que estoy viendo en mi mente ahora mismo como si fuera un zoom de lo que yo había visto en el cielo. Es decir, cómo la memoria va reconstruyendo esa imagen, que eran
pues 2 lucecitas en el cielo. Las 2 luces en los extremos de las 2 alas. Sí, y con yo qué sé, con algo que posiblemente estaba reconstruyendo en ese momento en mi mente, pero que cada vez que lo recuerdo va teniendo más forma de ovni. Sí, y es posible... Mañana vas a ver la cara del marciano. Yo ya sé que no es, pero alguien que está convencido de que sí que era un ovni, es posible que este mismo efecto esté todavía más alterado o sea superior, y cuando esa persona que me dijo que vio una esfera metálica con luces, lo que él recuerda que vio y me está explicando a mí, no sea realmente lo que vio. Es decir, Oye, ¿por qué? ¿entiendes? ¿Por qué leches tienen que ser platillos volantes? ¿A quién se le ocurrió eso? No, ese tenía una esfera. El tuyo es redondo seguro. El que vi, pero mira, es interesante porque aparte de esto entrevistamos a científicos serios que hablan de vida en otros planetas, pero también hice una videollamada con Diana Walsh. Diana Walsh es una historiadora de las religiones en Estados Unidos, muy seria, que se interesó por el fenómeno extraterrestre, publicó un libro hace poco que se llama Los Creyentes, hace un gran paralelismo con la religión y las culturas, que son una subcultura de gente que sigue extraterrestres. Dice, tienen lugares sagrados, o sea, quien va a Montserrat a ver extraterrestres, Roswell, es como si fueran a Fátima, ¿vale? Tienen ese mini comportamiento sectario que entre ellos se refuerzan y tal, y se titula Los Creyentes el libro porque... Y los rituales. Y los rituales. Lo del día 11... es un ritual, ¿no? Sí. Y también en las religiones. Bueno, y allí había gente que además de fumar algunas cosas sospechosas, que también se olía, Bueno, eso explica parte del fenómeno. Llamaban, se ponían a hacer como mantras encima de la montaña, como si eso llamara a... Claro, a es que igual luego te sale dentro de años un estudio de Science que dice que la gente que cada día 11 subió a la montaña de Montserrat vive más años, claro, porque hizo ejercicio. Exacto. ¿no? Pero no sí. porque hubiera ningún... ¿no? Es el viejo problema de la correlación y la causalidad. No, buscando explicaciones racionales, que es a lo que yo intento dedicarme con ese escepticismo, pues pensabas eso de las alucinaciones, pero también estuve pensando a ver si hay algún fenómeno físico que te hace ver más alucinaciones, y encontré unos estudios. Mira, esto es interesante, no con extraterrestres, pero sí con avistamientos de fantasmas o espíritus en casas abandonadas. Se ve que en estas casas abandonadas muchas veces hay mucha humedad, hay muchos mohos que liberan micotoxinas, y que si tú pasas la noche durmiendo en una casa abandonada, ves lo que quieras es ver, posible claro. que tengas... Pero bueno, en fin, nuestro cerebro no es un perceptor perfecto. Recordemos el fenómeno del déjà vu. Tú, al doblar una esquina, ves una calle en la que todo te resulta familiar. Y nunca has estado en esa ciudad, de manera que es imposible que pero en el caso de los ovnis, es verdad que la Academia Internacional de Astronáutica tiene como un manual con una conducta a seguir si alguna vez un astronauta se encuentra con un extraterrestre. Sí. Y tiene todo un protocolo para proteger al astronauta, a los científicos que estén implicados en un avistamiento o en la recepción de un mensaje, o sea que... ¿Pero cuál es el protocolo? Buenos días. Esencialmente es nombrar un subcomité. Empezamos con las reuniones. Y luego un PowerPoint. Para establecer... para que, claro... En fin, este es la típica estrategia que dura exactamente hasta el enfrentamiento con el enemigo, ¿no? Como es una de las formulaciones de la ley de Murphy. Pero sí, hay unos protocolos de actuación. Están centrados en la idea de que eso debe ser un fenómeno internacional y que la ONU debe estar al frente. La ONU, con su capacidad de acción legendaria. No, pero ahora este mazo, porque están con todos los documentos que están desclasificando, eso lo hemos comentado alguna vez, que Obama dijo que obviamente en algún momento, en algún lugar del universo debe haber vida, y eso se interpretó como que sabía algo que no había explicado, y Trump dijo que desclasificaría todos los documentos de nuevo, fenómenos ovnis, UFO, de
cosas que se han dicho, que se han visto o que se han grabado y que no tienen una explicación clara. Mira, es un fenómeno, es el fuego de no sé cómo se llama, que hay un fenómeno atmosférico que puede confundirse. Fuego de San Telmo, que puede confundirse con extraterrestres. Hay explicaciones, pero bueno, hay esa conspiranoia de que los gobiernos tienen material. Por ejemplo, Roswell. Yo estuve en Roswell, no sé si te he contado alguna vez, en un road trip. Yo estuve en Roswell, que es el sitio donde en teoría en los años 50 o 60 cayó una nave y tienen hicieron la autopsia de un alien que nunca existió. Al cabezón, ¿viste el cabezón? Y cuando vas a Roswell, lo que ves es merchandising por todos lados. Hay el museo del extraterrestre, hay las tiendecitas con las tazas del extraterrestre. No, pero es verdad que hay una base militar que está cerrada. Sí, ¿no? sí. Y Diana Walsh... Y una peli de Spielberg también. De hecho, cuando empezó a investigar en eso, empieza el libro explicando que le taparon los ojos, la metieron en un coche y la llevaron en algún puente de New México, cerca de Roswell, donde empezaron a excavar y sacaron pequeños fragmentos de materiales que dices, estos materiales no son terrestres, eso tiene que venir de fuera. Y iba con un profesor de Stanford que los analizó y vio de los años, de los años 50 no eran, podrían ser actuales. Bueno, no sé, hay toda una parafernalia y con una aurea de misterio que nos acerca a otros programas casi. Bueno, eso te iba a decir. Bienvenidos a la nave de... Pero bueno, muchas explicaciones racionales. Claro. Del misterio. Que, claro, si vienen los extraterrestres, si es que el protocolo ese... El manual, a mí me gustaría. Es que, ¿sabes qué pasa? Además estoy recordando que mucha gente que ha pasado por este programa, astrofísicos, pasó también este hombre que había participado en la... No recuerdo qué pieza había fabricado de qué nave espacial, decía que él lo que esperaba a lo largo de su vida de científico es ver esa vida extraterrestre, porque de que existe... Está convencido. Claro. Todos los científicos saben que existe vida extraterrestre porque por pura probabilidad. Por probabilidad, sí. Bueno, hombre, suponemos que la vida, que lo que nos forma a nosotros, el tipo de procesos, de moléculas que nos forman a nosotros, son probables, ¿no? Dadas las condiciones adecuadas en un planeta. Si fuéramos el producto de una casualidad cósmica, podríamos estar solos en el universo, pero a mí esto me parece una idea estúpida. Lo que pasa es que la estrella más cercana que tenemos está a 4 años luz de distancia. Sí, pero Fermi... Pero una buena nave espacial redonda... Bueno, yo hice una videollamada con uno que dice haber sido abducido y dice que le llevaron a Ganímedes, que es una luna de Júpiter, en 15 minutos. Y le dije, pero esto rompe las leyes de la física. Y dice, ya. Y se queda tan ancho. Claro, ahí acaba la conversación, ¿no? Y se queda tan ancho, porque me dijo que había 60 especies. Este era el perfil farsante. Sí, o sea, el perfil de que se inventa cosas por notoriedad y para vender libros y tal. Pero porque 60 especies de extraterrestres. Y sobre las distancias, Fermi, Enrico Fermi, el gran físico, hay una anécdota famosa que estaba comiendo con sus colegas, Edward Teller, el inventor de la bomba de hidrógeno, por cierto, y no sé quién más, y de repente se quedó haciendo uno de sus cálculos mentales, que era famoso por hacer cálculos mentales muy rápidos. Si la galaxia mide esto, ¿cuánto se tardaría en colonizar? Estaba pensando y de repente dice, ¿dónde está todo el mundo? Porque según su cálculo ya deberían estar aquí los extraterrestres. Oh, qué bueno. O sea que no sé. Entonces, ¿dónde se llama la paradoja de Fermi? Sí. Hay un libro con 50 posibles respuestas a la paradoja de Fermi que leí en Australia, porque mientras mis colegas buceaban por los corales. Hay gente que dice que ya están entre nosotros, igual Javier San Pedro, igual San Pedro es un extraterrestre. Ya lo dijo Fermi. Le preguntaron, profesor, ¿usted cree que existen los extraterrestres? Dijo, están entre nosotros y los llamamos húngaros, porque tanto Leo Szilard, el que fue quien convenció a Einstein de que escribiera al presidente Roosevelt, creo que ganó, para el proyecto Manhattan, la bomba de uranio o de plutonio. Y como Ed Teller, que estaba comiendo con Fermi, Ed Teller, que inventó la bomba de hidrógeno, que es el otro tipo de bomba atómica, son los dos húngaros. Ah, vale, esto tiene explicación. Bueno, entonces están entre nosotros, pero de momento sin noticias de GURP. Exacto. Que sepamos. Eduardo sabéis que Anthropic lanzó hace unos días un modelo más avanzado de inteligencia artificial y
a instancias del gobierno americano, ha tenido que retirarlo porque lo han considerado demasiado peligroso si cae en manos, bueno, de momento lo habían hecho universal, de hecho, pero lo consideran demasiado peligroso si cae en manos de agentes maléficos. Sí, o incluso la propia Casa Blanca, añadiría yo. Bueno, estamos en un momento en el que tendría que haber un subcomité, como dice Javier, que mirará, o sea, que investigará a ver si esto puede estar en manos privadas. Yo creo que es lo que han hecho. Es que ese sistema se supone que es capaz de encontrar cualquier fisura en cualquier banco, por ejemplo. En cualquier banco. Y encontrar una fisura y colarse por ahí y destruir todos los sistemas criptográficos en que se basan las operaciones económicas planetarias ahora mismo. Sí. Y claro, esto ha provocado cierta preocupación entre los banqueros y sus clientes. Sí, yo leyendo la información sobre esto ayer, tengo la sensación de que es mucho más grave de lo que estamos diciendo y que no nos estamos dando cuenta y que de repente, a lo mejor, yo qué sé, la semana que viene se apaga la luz en todo el planeta. Sí. Mira, y alguien dirá, es por culpa del nuevo modelo de Anthropic. Para el programa entrevisté a Pilar Manchón. Pilar Manchón es la jefa de inteligencia artificial en investigación de Google. Y me dijo muchas cosas interesantes. Ella miran en todo en muy positivo, pero nosotros hemos desarrollado plataformas o software de inteligencia artificial que no hemos liberado al mercado porque vemos que pueden tener problemas. Es decir, que nosotros los creamos con una buena intención para que nos ayuden en aspectos científicos, lo que sea, pero que después cuando los departamentos de alineamiento o alignment que se llaman, que son los alignment es la palabra clave en todo esto, ¿no? Que es decir, que la IA haga o solo puede hacer lo que nosotros queremos que pueda hacer. Que se alinee con nuestra moralidad, digamos, con nuestra ética. Pues cuando analizas, decir, bueno, y si alguien quiere utilizarlo de manera perniciosa para generar algún daño, para hacer ciberseguridad, para contra, bueno, lo que está pasando ahora con Anthropic, pues cuando analizan dicen no lo podemos liberar porque puede tener problemas. Anthropic Anthropic viene de OpenAI y se quiere diferenciar. Una escisión, digamos. Sí, y se quiere diferenciar por tener más seguridad precisamente que OpenAI. Lo que pasa es que puede ser que haya liberado unas cosas que cuando algunos estamentos del gobierno lo analizan a fondo, dicen, uy, esto lo tenemos que quitar. Es verdad que el hecho de prohibirlo solo para afuera y no para adentro alimenta las sospechas de un cierto proteccionismo con la IA para decir, no, nosotros queremos tener estas herramientas, pero no hacerlas disponibles fuera. Esta es una segunda lectura a esto, ¿no? Pero bueno, que es un tema interesante sin duda. Oye, ¿y si damos el número de teléfono, que hace tiempo que no lo hacemos, por si alguien quiere hablar con vosotros de ovnis o te quiere refrescar un poco la memoria? Espera. 638-855-349 es un número de WhatsApp, también pueden enviar un mensaje o dejar una nota de audio. 638-855-349. Como experto en anti-envejecimiento, Pera, he visto que han puesto en marcha una terapia para rejuvenecer células humanas. Un participante en un ensayo clínico hecho en Boston, en Massachusetts, ha recibido terapia génica que pretende que las células envejecidas de uno de sus ojos adquieran una identidad más joven. Y es un ensayo innovador. No sé. Tiene un poder simbólico muy grande este ensayo que ha empezado justo esta semana. La técnica de reprogramación celular, donde está Yamanaka en su inicio, el premio Nobel, con unos genes que permiten a las células ir hacia atrás en el tiempo, es decir, cambiar cosas epigenéticas y ¿qué es lo que hacen nuestras células germinales por otro lado? Siempre se había planeado, y Pisu hasta detrás, como una de las terapias de rejuvenecimiento celular. Es decir, los más transhumanistas que dicen que en el futuro podremos rejuvenecer nuestros cuerpos y vivir 150 años o más, hablan de senolíticos, hablan de terapia génica y hablan de reprogramación celular. Esto no está aprobado, la FDA nunca, en principio, aprobaría un ensayo para rejuvenecer el cuerpo porque sí, pero lo que han encontrado estos investigadores, que detrás de él está David Sinclair, que es uno de los líderes de todos estos movimientos en Boston, es ver que hay una enfermedad de la retina, una especie de glaucoma, sí. Y que es del nervio óptico, destruye del nervio óptico, que
una posible terapia sería hacer rejuvenecer estas células con reprogramación celular para eliminar la enfermedad. Entonces ya tienen un argumento para testar por primera vez en humanos esta reprogramación celular, que por otro lado podría dar cánceres. Y es siempre el gran miedo de esto es la seguridad, como en cualquier otras, ¿no? La técnica de Yamanaka, que le procuró un premio Nobel a Shinya Yamanaka, un investigador japonés, es que coger una célula cualquiera de nuestra piel, por ejemplo, y añadirle 4 factores, pues son 4 genes o 4 proteínas producidas por esos genes, que revierten, realmente retrasan el reloj del desarrollo, porque durante el desarrollo, cuando somos embriones, nuestras células pueden diferenciarse en cualquier células, están abiertas, todos sus genes están todos abiertos, pero a medida que se van comprometiendo a ser parte del sistema nervioso, hígado, riñón, pues se van cerrando parte de sus genes, ¿no? Por estos mecanismos epigenéticos, que quiere decir que aunque la secuencia GTCCC de los genes no se toca, la doble hélice se enrolla de una manera que lo hace inaccesible a los factores que activan los genes. Y estos 4 factores de Yamanaka, que se conocen así en la literatura científica, revierten esos marcadores epigenéticos, los retiran, de manera que las células vuelven a ser abiertas, inmaduras, indiferenciadas. Entonces han usado, en vez de 4, han usado 3 de los 4 factores de Yamanaka, porque tampoco quieren irse muy atrás. Sí. Hay problemas de provocar cáncer, en fin. Entonces han usado 3 de los 4 y además pueden activarlos a voluntad añadiendo un antibiótico. Sí. Por técnicas de ingeniería genética. Y uno de los momentos en mi carrera de periodismo científico más impactantes que recuerdo era en el NIH, antes de que a Yamanaka le dieran el premio Nobel, cuando presentó esta tecnología en Washington, y estaba en una conferencia y de repente pues puso un vídeo de unos cardiomiocitos, de unas células cardíacas latiendo. Y les preguntó a la audiencia, mirad, ¿veis estos cardiomiocitos latiendo? Sí. Hace 6 meses eran células de la piel. ¿What? Entonces cogió células de la piel, hizo lo que estaba explicando Javier, de ponerle estos factores que los retrasaban, una especie de célula madre indiferenciada. Sí, una célula madre casi idéntica a la embrionaria. Y después añadirle unos factores para decirle, ahora te vas a convertir en célula cardíaca. Y transformar estas células en célula cardíaca. Lo cual es bastante facilón, porque le dieron un Nobel, pero Aristóteles ya vio que si abres un huevo de gallina y está el embrión medio formado, hay un corazón latiendo. O sea, es fácil. Formar el corazón a partir de células madre embrionarias es muy fácil. Así que Yamanaka hizo ahí un poco de trampa. Bueno, pues esta técnica es la que, como decía, se ha intentado utilizar para rejuvenecer nuestros cuerpos. Entonces, el ensayo clínico que se ha empezado esta semana con unas células del nervio óptico, los más transhumanistas lo están vendiendo como el inicio de la nueva era de la reprogramación celular, y el libro que me enseñaste, Javier, del Vivir 1000 años, que investigué un poco, bueno, es gente que cree en esto, que esto es el inicio, y con la inteligencia artificial... Sin llegar tan lejos, el mero hecho de curar el glaucoma sería un logro formidable, porque es la causa de ceguera más común. ¿Seguís el fútbol, por cierto, el Mundial, vosotros? Yo lo seguiré cuando empiecen los partidos más importantes. Sí. Me pasa con el resto de la liga. ¿Con mirada científica veis algo que os llame la atención? No, yo el fútbol lo veo el balón, como religioso. El balón que tenía sensores, ¿no? Iban a poner sensores. Sí, pero ya el balón de entrada es un icosaedro truncado. El balón clásico de fútbol es un icosaedro truncado. El de los pentágonos negros y los hexágonos blancos. Y ahora el que se usa asombrosamente, porque un icosaedro es casi una esfera, pero el que se usa está basado en un tetraedro, que es como los antiguos tetrabriks de leche. Sí. Que no se parece a una esfera en nada. Pero y está inflado igual, pero da una semiesfera. Digamos que en vez de un triángulo han deformado esos triángulos de manera que 4 piezas iguales hacen una esfera mejor que la del... ¿Pero te parece bien esto? Me asombra. A mí la geometría me asombra, pero realmente... creo que había perros robot, ¿no? Fabricados por Hyundai, vigilando un poco la seguridad. No sé muy bien cómo funciona un perro robot. Bueno, lo podemos
preguntar. Pero no se te comen un niño o algo. Es más limpio que un... Bueno. Sí, robots. Concha Monge es catedrática en la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora en el Laboratorio de Robótica en esa universidad. ¿Cómo estás, Concha? Buenos días. Un placer estar aquí, Javier. Tengo que decir que hace ya un tiempo estuve. Sí, son bastantes años ya, y como yo estoy pasando de la segunda edad a la tercera, las edades según Pere. Pues ya se me olvidan las cosas. Bueno, Pere se ha invitado una cuarta, con lo cual tranquila que te quedes. Sí, por eso, bueno, ya sabiendo que viene una después, pues estoy muy tranquila. Estabas mirando a Javier y te estabas riendo. Es que lo vive todo, además la gente no lo ve, pero lo gesticula todo, sí. ¿no? Y lo que ha contado me ha fascinado. Esto lo tengo que investigar, esto del triángulo. Sí sabía que efectivamente la esfera, claro, se conforma en la pelota de fútbol, ¿no? A través de estructuras, poliédricas. Un tetraedro, claro, está muy lejos de la esfera, pero transformando los triángulos... Sí. Esto me ha gustado mucho. Como ingeniera... Es que en el laboratorio jugamos mucho con estas cosas. ¿Ah, sí? Sí. Hombre, ya me imagino, ¿no? Para crear estructuras, ¿no? Sí, trabajamos mucho en robótica blanda y de hecho para nosotros la figura como ideal y más simple es el triángulo. Y con triángulo hacemos articulaciones robóticas blandas que nos están dando grandes alegrías. Grandes alegrías. Luego, si hay tiempo, lo contamos. Ahora hablamos de esto. A ver, primero los perros robot, ¿los has visto tú? Sí, los he visto y además los he sufrido. Estos perritos que aparecen ahí en las Olimpiadas. En el 2018 organizamos en la Universidad Carlos III de Madrid una conferencia que se llama IROS. En inglés la pronunciamos como AIROS. AIROS 2018. E invitamos en la conferencia de apertura al CEO de Boston Dynamics, que es la compañía que luego ahora ha adquirido Hyundai, que desarrolla este tipo de robots. Spot Mini se les llama a estos perritos. También tienen un humanoide, etcétera. Y entonces, había un show inicial con ese perro y costó un poquito de trabajo porque en las pruebas, en las demos iniciales, antes de que llegara el rey, que vino el rey, todo el follón pues se quedaban sin batería, de repente empezaban, hubo sus ciertos problemas técnicos. Pero no se comió a ningún niño. No se comió ningún niño. Ni daba bocados. El protocolo de Casa Real nos prohibió terminantemente que el perrito bajara las escaleras del escenario y se acercara a la primera fila donde estaba el Por si rey, era ¿no? republicano el perro. Claro, nadie le preguntó al perro, entonces mejor estar tranquilos con eso. Y quiero deciros, estos perros han evolucionado muchísimo desde entonces. Tienen cada Ahora vez ya más... sí que son republicanos, ¿no? Efectivamente, posiblemente. Y pues ahí los veis, ¿no? Están también por ahí en la Casa Blanca patrullando como seguridad, en Chernóbil tomando datos de la radiación. Hay claramente una inmersión de estos animaloides en la vida real. Vale, animaloides, ya nos empezamos a acostumbrar. Ahora vemos el mundial con jugadores de verdad, pero puede llegar un momento en el que veamos un mundial de robots humanoides. Sí. Dime en qué punto están los robots humanoides. ¿Qué es lo que todavía no son capaces? Porque yo he visto a un robot humanoide bailar como Michael Jackson, por ejemplo. Esto ya se puede hacer. Se puede hacer. Yo, vengo de una conferencia que es otra de las más importantes junto con AIROS, que es ICRA, que ha sido en Viena hace 2 semanas, y ahí ha habido un desfile literal de todas las casas que venden, que fabrican y comercian con humanoides, y ha habido un desfile de todos ellos que es impresionante y los puedes ver de verdad saltando, bailando, y además hacen muchísimo ruido. El impacto de los pies de estos bichos contra el suelo, si los escucharais, fliparíais. Que les pongan zapatos, ¿no? O que los hicieran más blanditos, porque pesan mucho. Es parte de también el controlar esa inercia es complicado, pero hemos llegado a un control fantástico de corpóreo de estos bichotes. Vosotros ¿no? sois como animadores de cine, ¿no? Cuando les hacían películas de animación y había que captar el movimiento exacto de las 4 patas de un caballo, por ejemplo. Sí. Claro, cuando diseñáis un robot humanoide, ¿intentáis que se mueva exactamente como un humano o que se mueva de una manera más eficaz? No, la bioinspiración está totalmente ahí. Y de hecho es más, con la inteligencia artificial ahora se capturan esos movimientos humanos y lo que se hace es como un matching entre ese esqueleto humano y el esqueleto del humanoide. Y se intenta asemejar cuanto más mejor. Siempre va a ser imposible replicarnos al 100% porque tenemos más grados de libertad los humanos que los que tienen los humanoides. Hay muchos más movimientos que nosotros podemos hacer que no puede hacer un robot humanoide. ¿Como por ejemplo?
Bueno, es una combinación, es una cuestión de la combinación de movimientos, manos, ¿no? Por ejemplo, un robot humanoide tiene lo que se llama el grado de libertad. El grado de libertad es ese movimiento articular que conecta un eslabón con otro. Por ejemplo, el brazo y el antebrazo está conectado a través de un grado de libertad, es la articulación del codo, ¿no? Pues para un humanoide es un motorcito que simplemente hace esa rotación. Nosotros somos mucho más sofisticados. Nuestro cuello, por ejemplo, tiene muchos más de 3 grados de libertad, que son los grados de libertad con los que se mueve el cuello de un robot. O nuestra cadera, por ejemplo. Tenemos un compendio de grados de libertad mucho más sofisticados que... un continuo, ¿no? Exacto, la cabeza la podemos mover en un nosotros continuo. Muy bien dicho, porque de hecho es lo que somos. Nosotros somos cuerpos mucho más continuos, somos medios mucho más continuos. Nosotros migramos eso a una versión discreta. Discretizamos los movimientos en unos movimientos muy discretos, muy particulares. Que son los... en el sentido matemático. Matemático. Ese apunte está fenomenal. No fuimos ese día. Intentamos que 1, 2, 3 es exacto, discreto. en el menor número posible de movimientos, pues podamos emular lo máximo posible el movimiento humano. Y eso es lo que hacemos con los humanoides. Pero bueno, son suficientes como para mantener ese equilibrio y que en conjunto pues nos la cuelen, ¿no? Nosotros vemos a esos robots humanoides haciendo esas piruetas y esos bailes y de verdad los humanos algunos no son capaces, aun teniendo más grado de libertad para hacerlo. Te voy a decir una cosa. Como Michael Jackson. Te voy a decir una cosa. Está muy bien que baile como Michael Jackson, pero es muy gracioso cuando se tropiezan y se caen. Sí. Y luego se ve que es mucho más difícil ponerse en pie. Sí, o sea, a los humanos nos cuesta sí. menos incorporarlos. Nos cuesta menos. Pero si os fijáis, cada vez les cuesta menos a estos robots ponerse de pie. Yo, de hecho, he hecho bastantes vídeos de estos robots en el suelo cayéndose y levantándose, porque era lo que más me interesaba. Y cada vez son más humanos en esa recuperación, ¿no? de la postura de vida. ¿Y hasta qué punto todo eso es carpintería, ¿no? Por ejemplo, un programa específico para que se levante si se cae, un programa para tal. O son, digamos, la programación es más generalista, más adaptable, flexible. Es una mezcla de todo. Se parte cada vez más de una programación generalista basada en IA, que es capaz de esto, pues, de, como os decía, hacer ese matching entre aprender de los movimientos, no solo humanos, de otros robots, bueno, que se copian unos a otros. Y luego es verdad que hay que hacer un ejercicio de ingeniería fina, de reajuste. Y yo cuando veo a estos robots en las Olimpiadas haciendo, por ejemplo, coreografías impresionantes, pues sé las horas que hay detrás de ajuste fino. Pero bueno, lo cierto y verdad es que hemos dado un paso flipante. Yo cuando empecé a trabajar en humanoides hace 20 años era impensable que esto pudiera suceder. Resolvíamos las ecuaciones de movimiento del robot a mano, que era una tortura, y ahora no es fácil, no es necesario en absoluto. Y eso nos lleva al punto donde estamos, es decir, porque es verdad que la robótica lleva ya muchas décadas, y de alguna forma yo como divulgador científico lo ponía a veces como ejemplo de decepción, es decir, de lo que pensabas que serían capaces de hacer los robots en el futuro y todavía no hacían, y se caían y todo lo que vemos. Y ahora estos de la galaxia han quedado superados, ¿no? Ahora sí, pero es hasta hace poco. Entonces yo creo que lo que dice Concha del momento actual con la IA, hasta el punto que las proyecciones no son solo que pueda haber un partido de fútbol con robots, sino que nos están diciendo que dentro de unos años tendremos robots en casa ayudándonos con nuestras tareas. Y Elon Musk lo va a vender por $55.000 a partir de septiembre, dicen. Exacto. Bueno, o sea, ¿es realista esto? Es realista. Y ya hay otra empresa, por ejemplo, hay un robot que se llama Neo, de una empresa, el X1, que ya lo puedes comprar, no sé si son 20.000 euros. Ahora, ¿dónde está el reto, no? Hemos superado la parte de mecatrónica, el hardware combinado con el software para que el robot haga movimientos eficientes y que si se cae se levante. Ahora bien, pensemos, esto ya lo hemos superado, o casi superado. Podemos mejorarlo, pero está superado. ¿Qué es lo siguiente, no? Lo siguiente es que ese robot de verdad se integre en las casas, en las industrias, allá donde queramos que haga cosas. Y para eso la capacidad perceptiva tiene que mejorarse muchísimo todavía. El robot, lo que decíais antes, tiene que aprender. Ya ha aprendido a mantenerse en equilibrio, pero ahora tiene que aprender a hacer tareas en un entorno que desconoce. Claro. Entonces,
se tiene que producir esa inmersión en ese entorno, ya se ha producido en el entorno industrial, ya tenemos robots humanoides haciendo cosas en el entorno industrial. Cerrando cajas, abriendo Efectivamente, cosas, ahí van aprendiendo. ¿Qué ocurre? Que en el entorno industrial la curva de aprendizaje es muy limitada, porque lo que pueden hacer son 3 cosas y ya una vez las aprenden, pues ya no hay nada más que aprender. ¿Cuál es el siguiente reto? Meterlos en el hogar. Entonces, estas empresas que son muy listas, lo que quieren hacer ahora es venderte un prototipo relativamente económico, que habrá que ver si cualquiera se puede permitir 20.000 o 50.000 euros para comprar un robot, pero realmente ese robot no sabe hacer nada en la casa. La empresa necesita que tú lo compres para que aprenda en tu hogar, y luego ese aprendizaje lo puedes migrar a otros robots y demás. Entonces, ¿cuál es el reto? Que lo lleves a ese entorno, que aprenda cómo funciona tu lavavajillas, cómo es la puerta, cómo la puede abrir, cómo la debe cerrar. O a cocinar, cómo es tu sofá. Ayudar a una persona. Exacto, ¿no? Tus necesidades, que en cada hogar son distintas. Es un entorno muy dinámico y muy cambiante. Entonces, es un reto muy grande de aprendizaje que tendremos que ir viendo cómo el robot es capaz de resolver. O sea, los primeros compradores serán los primeros testadores. Sí. Y están pagando por en realidad favorecer a la empresa o hacer que la empresa construya un robot cada vez mejor, ¿no? Escribir parte del código, digamos. Claro. Sí, pero la parte, digamos, intelectual del robot, la parte inteligente, irá muy deprisa, porque con inteligencia artificial el entorno es muy fácil de captarlo y saber lo que tienes que hacer. Claro. Pero la parte mecánica no puede ir tan deprisa, ¿no? No puede. Yo creo que es ahora mismo es la gran limitación, ¿no? Por eso podemos incluso pensar cómo es posible que haya humanoides que funcionen mucho mejor que otros, estando la IA tan bien desarrollada y siendo tan accesible a todas las empresas. Bueno, pues precisamente es por la parte del hardware, pues porque esos motorcitos, esos actuadores que hacen que se muevan esos robots no están tan evolucionados, no van tan rápido. Y quien tiene esta tecnología muy depurada, que eso le pasa a los chinos, pues tienen unos robots que mecatrónicamente funcionan fenomenalmente bien, se mueven casi por acto reflejo. Son tan rápidos y tan potentes. Y hay otros que los ves que caminan un poquito más despacio, más ortopédicos y tal, y en el fondo es porque ese hardware, la parte dura, la parte del cuerpo, es la que limita más. Pero bueno, eso también va evolucionando rápido y... Bueno. Ahora que lo mencionas, había un artículo de Thomas Friedman en el New York Times que fue a una fábrica de robots chinos y decía que había visto el futuro. O sea, que no tiene nada que ver con lo que está desarrollando el resto del mundo, que está muy por delante. Claro. Sí, lo están totalmente. Vamos, o sea, que no nos lo venderá Elon Musk. Estuve hace 2 meses o 3 en tu laboratorio, venías de Japón, que era la cuna de la robótica, y dices, bueno, ahora es China. O sea, China va a pasar por delante a y yo creo que Elon se ha quedado atrás. Optimus era un propósito importante. Ya en la presentación del prototipo tuvo ahí un traspiés, literal, el robot. Tuvieron que escoltarlo entre varios para que no se cayera y ahí Elon dijo algo así como, bueno, está aprendiendo a andar, pero en 2 semanas habrá aprendido. Bueno, de aquello han pasado unos años y está todavía muy por detrás de los chinos. Yo creo que los chinos le han comido el mercado. Nosotros tardamos 1 año. Sí, en aprender a andar, es verdad. Eso es como cuando a Bill Gates se le colgó Windows en una presentación, ¿os acordáis? Es un poco lo mismo. Ahora mismo, ¿dónde vemos los mejores robots? Yo he visto uno. Yo he visto una máquina de pelotas de tenis, de las clásicas, pero ya está en el mercado, cuesta $3.500, nada más y nada menos. Tiene 2 cámaras y tiene 4 ruedas y tiene una red grande. Entonces la máquina juega contigo. Es un robot. O sea, tú le das te tira una pelota, tú se la devuelves y la máquina se coloca, o sea, va corriendo al lugar al que tú le has tirado la pelota, coge la pelota, te tira la siguiente. ¿Pero es humanoide o...? No. Un robot móvil con hay ruedillas. Cero intención de que sea humanoide. Es una máquina de pelotas con ruedas y una red. Pero es asombroso. ¿Se mueve por la pista? Sí. Es que, claro, en nuestro imaginario parece que la robótica es solo el humanoide. Estamos tan saturados de humanoides y bueno, yo lo puedo entender. Además es un reto interesante, ¿no? Pero bueno, es que hay plataformas mucho más simples. Por ejemplo, mantener en equilibrio a un robot humanoide es muy costoso. Claro. Yo le pongo 4 rueditas al chisme. Pero una rumba anda sola. Claro, esos andan solos, esos son estables ya por naturaleza. Un coche autónomo. Un coche autónomo, es un robot. ¿no? O sea, exacto. ¿Cuán cerca están los coches autónomos en este sentido? Hombre, están ya. Están ya, los obviamente. Los problemas son más legales. Son más legales, efectivamente, ¿no? Si hay un accidente, ¿quién te la culpa? Claro. Hombre, yo diría que, por ejemplo, el mundo de la robótica móvil ha avanzado, bueno, y tenemos a los coches autónomos y tenemos a los drones, no nos olvidemos. Los drones ahora mismo invaden un poco todo, ¿no? La guerra ha cambiado por completo. Claro, la guerra ha cambiado por completo. Yo diría que más allá de los humanoides hay mucha
vida robótica, y nosotros de alguna manera la sociedad lo que hace es disfrutar de los cacahuetillos que dejan esos desarrollos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, Rumba, tú lo decías antes, Rumba no, es que una empresa viniera y pensara, ay, le voy a facilitar la vida a la gente para que en sus casas limpien. No, esto viene de un robot pensado para hacer de espía en entornos bélicos y poder trazar el mapa de la ruta, ¿no? O sea, del terreno lo más eficientemente posible. Y como no funcionaba bien, lo vendieron. No funcionó muy bien y luego dijeron, bueno, vamos a explotar esta tecnología hasta el infinito, ¿no? Pero hay algo a lo mejor pretencioso en querer, en perseguir ese robot humanoide, ¿no? ¿Qué necesidad hay? Si no estamos bien hechos, estamos bien hechos para unas cosas, pero no para otras. Exacto, o sea, ¿por qué no ponéis, en tu laboratorio tienes uno que lo vi, y yo pensaba, ¿por qué no le pones a Teo, por qué no le pones ojos en la espalda? De hecho, bueno, para que por detrás, o sea, puedes mejorar al humano. Muchos humanoides que ya estamos viendo, si os fijáis, dan vueltas, el tronco da vueltas 360 grados, la como cabeza, el exorcista. Claro, las manos rotan. ¿Por qué limitar los grados de libertad humanos, no? Claro, porque, los hemos limitado por un lado, pero encima los limitamos doblemente porque evitamos que las manos, por ejemplo, giren al contrario. ¿Por qué? ¿No? Y ahora ya se están integrando esas... Por poner un ejemplo tonto, la biología no inventa la rueda. O sea, no hay pese a que es un sistema muy eficaz de locomoción, ningún ser vivo va a ruedas. Nos podrían haber puesto ruedas en vez de piernas. Menos el inspector Gadget, que... Eso es verdad. Que es vuestro paradigma, ¿no? O sea, el inspector Gadget... La biónica. Para vosotros tenéis un altarcito con el inspector Gadget. ¿El inspector Gadget era un robot o humano? En un proyecto europeo que estuvimos ideando hace muchísimo tiempo, pues siempre hay que hacer una foto, ¿no?, de la idea del proyecto. Pues usamos el inspector Gadget. Era nuestra foto de proyecto. Sí. Pero era un humanoide torpón que necesitaba a Sophie y a su perro, ¿no?, detrás, que era como la IA esa que le faltaba al inspector Gadget, que era un poco tonto. Que cabeza no tenía. Y entonces de hecho era un poco lo que vendíamos ahí, No nos lo financiaron, pero... Oye, la robótica blanda que has mencionado antes, ¿qué es? Sí, mira, pues uno de los problemas que tienen muchos de los robots que existen hoy en día es que son rígidos, están fabricados de materiales pues rígidos, ¿no?, que no se torsionan, no se deforman. Por ejemplo, fijaos en los pies de los humanoides, que son planos y rígidos. Esto trae una serie de consecuencias negativas en la estabilidad y además en la duración, en la durabilidad de estas plataformas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es desarrollar plataformas, robots, que se basan en materiales blandos, elásticos, muy deformables, en distintos ejes de movimiento además. Entonces, construimos robots que son más blanditos y esto, aparte de hacerlos más seguros, porque es mucho más conveniente, ¿verdad?, chocarse con un robot blando que absorbe la vibración del impacto y que te hace menos daño, tanto a ti como a él. Pero además, pues son más deformables y en esa versatilidad de movimiento que le otorga el hecho de estar fabricado de estos materiales, le da más grados de libertad, efectivamente, y podemos retorcerlos, meterlos por espacios confinados, y hacerlos incluso más bioinspirados, ¿no?, que para eso nos fijamos y nos debemos fijar en la bioinspiración, en la naturaleza, ¿no? Por poneros un ejemplo de cómo puede funcionar esto, nosotros, imaginaos una columna vertebral que la imprimimos, además con la impresora 3D súper baratito, con materiales flexibles, y hacemos esa columna vertebral de una sola pieza, ¿no? Y ahora vamos a enrutar por esa columna de arriba abajo unos hilitos, unos tendoncitos, ¿no? Y tiramos de ellos como una marioneta. ¿Y qué hace la columna vertebral? Se dobla, se flexiona de muy diversas formas, ¿no? Cuanto más hilitos, pues más raro es ese movimiento de la columna vertebral. Eso es lo que hacemos en el laboratorio. Hacemos ese tipo de articulaciones que, actuadas por tendón, son capaces de deformarse de unas formas que emulamos cada vez mejor cómo se deforman o cómo funcionan esos esqueletos Aunque humanos. no es la forma en que funciona nuestra columna vertebral. No lo es. No es tener un cable dentro. No lo es, pero conseguimos de alguna manera mover esto. Llegar al mismo resultado. Exacto, de otra forma de actuación. Entonces, y diréis, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues para muchísimas cosas. Por ejemplo, estas articulaciones actuadas por tendones las estamos usando como una articulación transversal que podemos embeber en cualquier robot. Por ejemplo, podemos hacer un cuello de un robot humanoide más blandito basándonos en esta columna vertebral. La hacemos a escalita pequeña y eso ahora va a ser el cuello de un robot. O, por ejemplo, a modo de un brazo de un robot humanoide, o a modo de un dedo de una garra de un robot, que puede ser humanoide o móvil o cualquier cosa, ¿no? Y en un proyecto muy bonito en el que estamos ahora, las estamos usando de articulaciones para una órtesis cervical.
Una órtesis cervical para permitir favorecer la movilidad en personas que tienen problemas con su cuello, por ejemplo, una persona que tenga ELA o alguna atrofia muscular. Lo que hacemos es que hay dos articulaciones, imaginaos dos tubitos, como estos que os he dicho, a modo de columna, los coloco a cada lado del cuello con un soportamentón y un soporte a clavícula, y tengo un collarín con dos muellecillos a cada lado, un muellecillo a cada lado. Que él puede controlar. Claro, controlando cómo esos tendones tiran, somos capaces de mover el cuello en distintas direcciones y en distintos ángulos, ¿no? Entonces, podemos incluso imprimirlos de una sola pieza en el laboratorio y pueden funcionar a modo pasivo, bloqueando ciertos movimientos articulares según diseñemos esos eslabones, que son triangulares, es como un toblerone. Como un toblerone de mundial. chocolate. Como la pelota. Exactamente. Pues imaginaos que esa columna vertebral fuera a modo de toblerone, ese chocolate triangular, ¿no? Esa columna triangular. Pues bueno, pues podemos, en función del número de triángulos, distancias entre los triángulos, cómo de grandes sean esos triángulos, podemos parametrizar cada articulación de manera que podamos garantizar un movimiento muy determinado en unos ángulos y una cantidad de ángulos, ¿no? Para personas que no solamente les interese no moverse, sino moverse, pero con un límite articular. Lo podemos conseguir. Pero si además los dotamos de estos hilitos y los activamos de forma inteligente, porque esa es otra, que esos actuadores además son materiales inteligentes que por calor conseguimos que se contraigan y por tanto tiren de la articulación y la doblen, ¿no? Que es maravilla, porque pasas corriente por ahí, se calientan y se contraen, deja de pasar la corriente, se enfrían y se elongan otra vez. Entonces, por corriente puedo controlar cómo se están doblando esas articulaciones y, por tanto, puedo controlar cómo se dobla el cuello. Entonces, podemos hacer órtesis pasivas y órtesis activas. A ver, es una prueba de concepto, estamos ahora desarrollándolas, la estamos intentando patentar, pero ahí vamos. Frente a todo esto, hay una pregunta de un oyente que yo creo que es la gran pregunta que tenemos que hacer sobre robótica, y es ¿para cuándo un robot podrá hacer una tortilla de patatas? Ya las hacen, ya hay robot cocineros que las hacen. Bueno. Sí. O sea, rompen los huevos, ¿son capaces de coger un huevo sin romperlo? Porque esto tiene con cebollas. las hacen cuando ya los ingredientes los tienen preparaditos. Eso te iba a decir, si ya les dejas el la marrón prueba del huevo es complicada, ¿no? Coger el huevo de la nevera, muy complicada, y de hecho, aunque veamos robots que lo hacen, fijaos bien en esos vídeos, porque a veces están acelerados a por 2, por 4, por 10, porque tardan mucho, hasta los buenos tardan. Los robots, dices. Sí, exacto. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que luego pues algunos ya tienen muy dominado el arte de batir y sobre todo darle la vuelta a la sartén. Esto ya lo van a hacer. ¿Pero le echan cebolla o no le echan cebolla? Yo sin cebolla no es tortilla. Sí, eso hay que preguntárselo a la IA. Pero es verdad que coger un huevo, por ejemplo, debe ser como la prueba del, final para un robot, para saber su grado de sensibilidad en la mano, ¿no? En esta conferencia que os digo de la semana pasada en Viena, había un demostrador, si no os exagero, entre todos los demostradores de manos robóticas con dedos, porque hay otras manos sin dedo, basándose pues en cápsulas que por aire se inflan, se desinflan, y en ese inflar y desinflar cogen piezas. Pero con dedos había un demostrador, sin exageraros, podría haber 25, 30 garras, y cada una tenía en sus manos un objeto a cada cual más complejo de manipular. Entre otras había un huevo o una caja, y tú veías como con los deditos, así moviendo iban moviendo el huevillo o la esfera entre sus dedos perfectamente. Otra cosa es luego cascar el huevo y a ver qué haces con un sola mano. Bueno, eso es una manipulación muy compleja. Tiempo. Es que esta es como combinación de mecánica muy sofisticada, pero después de inteligencia artificial para aprender. Es que este es el punto, que están aprendiendo a hacerlo. Sí. Bueno, oye, que gracias por la masterclass y da recuerdos a Teo. De vuestra. Mañana, en cuanto llegue al laboratorio, lo primero que pienso hacer, le voy a contar... Encenderle. Eso. Es lo primero que hacer, ¿no? Concha Monge, que es catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora en el Laboratorio de Robótica de esa misma universidad, que por cierto le preguntaron a esta IA que acaban de cancelar en Europa el otro día, qué carrera recomendaría a un joven, dado que ella misma, la IA, va a quitar trabajo a todo el mundo, y dijo que la IA en el futuro solo ve dos posibles carreras que puedan ser, digamos, aplicables. Una es robótica y la otra es matemáticas. Ah, mira, hombre, claro. Así que te libras. Hay quien dice por ahí que fontanero. Sí, eso también. Un robot, ¿no? Un buen robot fontanero. ¿Fontanero en qué sentido? No, que hay que ser fontanero. Exacto. Hay que volver partido a político, lo artesano. De partido político. Fontanero literalmente. Gracias, Concha, un abrazo. Un abrazo. Y Javier San Pedro, Peras Tupiñá. Feria Libro. ¿Feria Libro a qué hora? A la 1, en la caseta 44, a las 6:30, a la 250. Sí. Con dedicatoria especial para quien le diga, vengo por a vivir. Exacto. Hasta luego. Adiós. Of you, just send
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.